Buenos días. El tema del pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es un tema muy interesante, es el dinero. Y pues en el ejemplo que acabamos de escuchar, vemos a un administrador que pues hace trampa, ¿verdad? Y pues usa el dinero del dueño para su propio beneficio. Sabemos que eso no está bien. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar con este ejemplo no es que seamos como este administrador, sino que utilicemos el dinero para nuestro beneficio. El dinero es un instrumento, es algo que nosotros utilizamos y tenemos que saber utilizarlo bien. Al final de este pasaje nos dice Jesús, no podemos servir a Dios y al dinero. Eso quiere decir que tenemos que elegir a uno. Y naturalmente espero que elijamos a Dios. Y me incluyo yo también, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el centro de nuestra vida. Dios es quien nos da la vida, pero también quien le da sentido a nuestra vida. Sabemos que Dios se preocupa por nosotros, Dios nos ayuda siempre que se lo pedimos, pero también sabemos que Dios nos conoce. Él conoce nuestras fuerzas, fortalezas, pero también nuestras debilidades. Dios sabe que a veces, aunque no queremos, fallamos. Y eso es algo muy, muy humano. Por eso, constantemente el Señor nos está hablando, nos está enseñando lo que Él espera de cada uno de nosotros. En esta ocasión, pues es con respecto al dinero. Y como vemos, desde tiempos de Jesús, desde antes del tiempo de Jesús, ha habido personas que hacen todo lo posible por adueñarse de lo que no es de Él. Y vemos cómo desde el principio de la historia de la humanidad, la ambición ha sido parte de nuestra historia. Es posible que esa ambición, ese deseo de tener cada vez más, sea algo que esté dentro de nosotros. Lo importante es que no dejemos que ese deseo nos domine. Lo importante es que no dejemos que el centro de nuestra vida sea el dinero. Porque si pasa eso, entonces nuestra vida se va a acabar. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, al dinero se le otorga un valor mayor al que se le debe de dar. Todo en la sociedad se mide con respecto al dinero, al valor que se le da a las cosas. Y desafortunadamente a la persona humana no se le da ese mismo valor. A la persona humana se le da menor valor que al dinero y eso no debe de ser. Debe ser al revés. La vida humana es mucho más preciosa que el dinero. La vida humana tiene más valor que el dinero y por lo tanto debe de cuidarse con más esmero que el dinero. Pero sabemos también que hay personas que se dedican única y exclusivamente a trabajar todo el tiempo, a todas horas, con el afán de conseguir más. Hay un dicho que dice que debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Eso quiere decir que el trabajo es parte de nuestra vida, sí, pero no debemos descuidar los demás aspectos de nuestra vida. No debemos descuidar nuestra relación con Dios, no debemos descuidar nuestra relación con la familia, no debemos descuidar nuestra relación con la comunidad, porque es en ese convivir con los demás donde nosotros recuperamos nuestra propia humanidad. Es en el convivir con los demás donde nosotros nos damos cuenta de nuestra capacidad de perdonar, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de sentir compasión por los demás. Por eso es tan importante que
no descuidemos estos aspectos de nuestra vida. Lo malo de dedicarnos únicamente a trabajar es que en eso se nos va a ir la vida y al final de cuentas no va a servir de nada. Porque sabemos que cuando nuestra vida en este mundo termine, no nos vamos a llevar nada. Ni siquiera el cuerpo que tenemos, ni siquiera los huesitos, nada. Por lo tanto, el Señor nos está recordando hoy que tenemos que fijarnos en las cosas importantes, las cosas que valen la pena, que es la relación con Dios, el amor de los hermanos, el estar en una comunidad, el comunicarnos, el compartir. Eso es lo más importante. También en alguna ocasión Jesús nos ha dicho que nos cuidemos de todas las influencias que nos distraen de nuestra relación con Dios. Y también nos dice que tenemos que hacer un tesoro en el cielo. Y ese tesoro del cielo naturalmente no se refiere al dinero, ni joyas, ni oro, ni nada de eso. El tesoro en el cielo que el Señor quiere que nosotros reunamos, lo juntamos cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros convivimos y compartimos con los demás. Así es como nosotros vamos formando nuestra riqueza en el cielo. Y es así como nosotros, cuando regresemos a la casa de nuestro Padre, tendremos ya algo allá para nosotros, algo con lo que nosotros podemos estar en paz con Dios y con todos los demás. Es por eso que el día de hoy Jesús nos recuerda una vez más que como seres humanos tenemos debilidades, tenemos limitaciones. El Señor nos dice que la ambición es parte del ser humano, pero nosotros debemos de ser más fuertes. Nosotros debemos de ser capaces de manejar estas emociones, estos sentimientos que tenemos para poder usarlos en nuestro provecho. Si alguien que tiene ambición quiere mejorar, naturalmente eso es algo bueno, porque Dios quiere que todos mejoremos, Dios quiere que todos avancemos, pero tenemos que darnos cuenta de que hay una manera correcta de hacer las cosas. En el ejemplo del administrador que escuchamos, pues vimos que no era correcto lo que estaba haciendo. Incluso cuando su jefe le dice que lo va a despedir, sigue haciendo lo mismo para tener algo con que vivir. Y vemos cómo esa persona pues no es de las que viven de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. El Señor nos enseña que sí, que trabajamos, pero debemos de ser honestos en nuestro trabajo. Debemos de ser honestos en nuestra relación con los demás. Debemos de ser honestos en nuestra relación con Dios. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta realmente si estamos haciendo un tesoro para nosotros en el cielo o si nos preocupamos más por las cosas materiales, que al final de cuentas pues se van a quedar aquí cuando nosotros nos vayamos. Es importante que el día de hoy recordemos cuál es la razón de nuestro vivir, que recordemos que es Dios quien nos ha llamado a la vida. Es Dios quien nos invita a convivir hoy aquí, a escuchar su palabra, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también nos invita a que lo que vivimos hoy aquí lo compartamos allá afuera con los demás, con todos aquellos que quizá no ponen a Dios en primer lugar, con todos aquellos que quizá se desviven por trabajar, pero descuidan los demás aspectos de su vida. Es nuestra labor el compartir nuestra experiencia de fe, es nuestra labor el hacerles saber a los demás que Dios es el centro de nuestra vida y que ese mismo Dios le da sentido a nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que tengamos la sabiduría suficiente para poder administrar
todo eso que el Señor nos concede, para que seamos capaces de compartir con los demás y de ayudar a los más necesitados, para que así a través de nuestro ejemplo, más personas decidan acercarse a Dios y ser parte de nuestra comunidad de hijos e hijas de Dios.